Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Arena. Hoy nos acompañan Sofía Olascuaga y Elena Lugo y María Neidich de Palmera Ardiendo. La sesión de hoy es un poco diferente. Bueno, gracias por acompañarnos, María, Elena, Sofía. La sesión de hoy es un poco distinta porque va a ser un conversatorio. Entonces, la idea es que presenten brevemente sus proyectos y a partir de ahí generar una conversación. Brevemente voy a dar una pequeña semblanza de las participantes. Empezamos con Palmera Ardiendo, es una plataforma para el pensamiento crítico, la experimentación y el encuentro a través del arte contemporáneo. Utiliza una palmera como símbolo de la ciudad que arde, buscando instantes que iluminen, quemen, se enciendan o desprendan energía. Elena Lugo es historiadora del arte, editora y curadora independiente. Su práctica curatorial se centra en ficciones, estrategias utópicas y lugares de indeterminación, para pensar la manera en la que se establece y representa la realidad. Es editora de la publicación A Return to the Island. María Neidich es artista visual. En su obra aborda temas relacionados a la nostalgia por el lugar, el territorio, la arqueología y la postnaturaleza. Actualmente se encuentra concluyendo la maestría en estudios de arte y literatura en la UAM y colabora en el colectivo Palmera. Sofía Olascuaga es artista, curadora e investigadora. Su trabajo se encuentra en las intersecciones entre el arte y educación mediante la activación de espacios para el pensamiento crítico y la acción colectiva. Ha colaborado con instituciones públicas y privadas, así como con espacios independientes. Su investigación entre utopía y desencanto aborda críticamente la tensión productiva entre la utopía y el fracaso de los modelos de comunidades internacionales formadas en México en las décadas pasadas, centrándose particularmente en el Centro de Desarrollo Intercultural de Documentación de las ideas de Iván Illich. Entonces, si quieres empezamos contigo, Sofía, para que nos hables un poco de este proyecto y un poco pues, de tus experiencias, ¿no? Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles otra vez y tener este espacio de conversación. Agradezco muchísimo la invitación por parte de MAPA y de Palmera Ardiendo también. Yo crecí en Cuernavaca, acabé hasta la preparatoria, después estuve fuera entre estudiando y trabajando. Y volví más o menos entre 2010 y 2012 de una manera como más formal a realizar este proyecto que se llama Entre Utopía y Desencanto, del que les voy a platicar. Voy a compartir una pantalla y les pido nada más apoyo con el tiempo. Aquí estoy. Serían unos 15 minutos más o menos. Si quieres, te aviso Sí, cuando nada quede más. tiempo. Te agradezco. De acuerdo. Bueno, este es un proyecto que en realidad empezó como primero una exploración personal. Yo crecí en un modelo, en una iniciativa de vida comunitaria, o sea, de economía, espacio de habitación, crianza compartida. Me fue, digamos, como evidente muchos años después, cuando estaba muy dedicada a tratar de entender y a reconocer y practicar la dimensión del trabajo colectivo en el arte, explorando grupos colectivos y colaboraciones de las décadas de los 60, 70 hasta el 2000 y tantos, que en esta búsqueda del trabajo colectivo y de pensar desde una noción comunitaria, pues esa experiencia de infancia me había marcado claramente y yo en realidad la había dejado de pensar muy niña y no le había hecho preguntas desde una perspectiva adulta y con esas inquietudes y experiencias viniendo del trabajo colectivo en el arte. Le llamé al proyecto Entre Utopía y Desencanto. Empecé por... perdón, creo que no está en modo presentación. Ahora quizás sí. Empecé haciendo, como les decía, esta exploración personal, tratando de entender cómo había
ocurrido la experiencia de la comunidad, como le llamamos, y de Tapalegui, un espacio que surgió de ahí y que se encuentra cerca de Xochocotla. Me interesaba plantear esta pregunta entre la utopía y el desencanto, ¿qué se había aprendido? Es decir, como por un lado teníamos una especie de extremo o vertiente utópica de pensarlo como una reinvención total de la vida, y por otro lado esta tendencia, digamos, a hablar de los proyectos de esa época desde un imaginario fallido, en tanto que su durabilidad o su duración fue pues específica o determinada, ¿no? Y hablar del fin de estos proyectos como una especie de fracaso. Y a mí me parecía muy importante no caer en esta tendencia idealizante, tampoco descartar del todo las experiencias y las incidencias, sino preguntar entre la utopía y el desencanto, entre estos dos extremos, esta tensión productiva que decías al inicio, Río. A mí me interesaba mucho escuchar de parte de quienes fundaron, participamos, etcétera, cuáles fueron los aprendizajes que dejó el haber hecho esta apuesta por organizar la vida de una manera distinta y cómo se leía desde diferentes generaciones. En el caso particular de mi familia, por quienes lo fundaron y por quienes crecimos ahí como hijos. Y estas conversaciones, o sea, me dediqué a hacer entrevistas, visitar los espacios donde había sucedido, tratar de rastrear qué les había influenciado. Y en estas conversaciones surgió de manera como muy evidente un campo mucho más amplio, previo también de antecedentes, también en Cuernavaca, que tenían que ver con distintas iniciativas, no ya de este modelo solo de vida en comunidad, sino de pensar la educación, la salud mental comunitaria, las relaciones entre género, y las formas de organización económica, política y social desde estas nociones de comunidad. Y puntualmente iniciativas que se habían dado en Cuernavaca por distintas sinergias entre los 50 y los 80. Una de las más sobresalientes, el CIDOC, Centro Intercultural de Documentación, que fundó Iván Illich en el 61 y hasta el 76, y del cual se desprende también una red de participantes. Quiero decir que una cofundadora y codirectora de CIDOC, de la que no siempre se habla, es Valentina Borremans. Aparece en esta foto, Illich en el primer plano hacia atrás, que debería estar en el mismo plano, Valentina Borremans. Y básicamente había, digamos, como todo este entramado de personajes que pasaban por el CIDOC. En esta foto está Paulo Freire y Augusto Salazar Bondí. Y básicamente me interesaba entender, digamos, qué documentos se habían generado, cuáles eran las apuestas de discusión de estos espacios, particularmente enfocados en alternativas en educación, partiendo de una... Ay, un segundito, por favor, parece que tengo un problema de... Mil disculpas, creo que ya. Tenía un problema de feedback, no me había dado cuenta. Alternativas en educación, seminarios durante varios años. Se convocó desde una provocación planteada por Ever Reimer en Puerto Rico a Illich, a la posibilidad de imaginar la educación sin la escuela. O sea, en lugar de caer en esta tendencia de pensar que la educación se va a ampliar y desarrollar en la medida en que haya más recursos para construir más escuelas, y digamos desde este paradigma desarrollista o civilizatorio, la provocación de Reimer en Puerto Rico, estando sentados en unas sesiones para intentar proponer un plan de educación para la isla de Puerto Rico, fue qué pasaría si asumimos que no necesariamente ese paradigma de llenar de escuelas y de conseguir recursos de infraestructura es lo que va a garantizar la educación, sino pensar en las otras tramas de la vida donde se producen aprendizajes valiosos y que no necesariamente pasan por este marco de institucionalización. No me voy a detener ahora porque es un tema, digamos, como rico y complejo, pero digamos que este fue un momento crucial que después va a desarrollar Illich y otros colaboradores en las discusiones que se dieron en CIDOC, pero también en la obra crítica de Illich, con un proyecto particular que fue el de hacer una crítica a las instituciones modernas y al impacto que ha tenido, digamos, como su imposición en América Latina. Particularmente a través de documentos,
Bueno, estos son, digamos, como algunos rastreos que hicimos sobre las discusiones en torno a las alternativas en educación. Y también en Cuernavaca, más cercano, más lejano, hubo otras iniciativas realmente marcantes. El Centro Psicoanalítico Emaús, que surgió del Monasterio de Santa María de la Resurrección, donde se llevó a cabo un proceso pues pionero y radical de salud mental comunitaria a partir de introducir psicoanálisis grupal en un monasterio benedictino. Con todo un lenguaje además de reinvención estética, afectiva, del cual también podríamos hablar más adelante. Esto se da también en el paraguas de Cuernavaca, bajo el obispo Sergio Méndez Arceo como uno de los epicentros de la teología de la liberación y su implementación en América Latina después del Concilio Vaticano II y la base de las comunidades eclesiales de base y de un movimiento importante cercano a defensa de la tierra, movimientos obreros, de derechos indígenas, de género, etcétera, ¿no? También alguien que llegó a CIDOC fue Betsy Hollands y ella muy pronto propuso un programa que tenía que ver con salud y situación de las mujeres en América Latina, y pronto de esa llegada a CIDOC se abrió un brazo CIDAL que estaba dedicado a estas cuestiones y que de alguna manera es uno de los primeros centros de estudios feministas en América Latina. Hay todo un entramado de la gente que coincide en esos años en Cuernavaca, que pasa por ahí, escritores, artistas, muchos activistas, mucha gente ligada a la teología de la liberación, más o menos radicales en relación a la Iglesia Católica, pero también activistas y militantes de movimientos sociales en todas estas décadas de un auge, digamos, transformador por un lado y por otro lado resistiendo a la represión dictatorial de muchos países en América Latina y defendiendo estas posibilidades de alternativa. Para mí fue muy importante convocar a un grupo: Solenaro, Mauricio Marcín, María Eugenia Calva, Naomi Rincón Gallardo, inicialmente, como para tratar de pensar en conjunto a raíz de una propuesta metodológica que hace Illich en su libro La sociedad desescolarizada, que se llama Tramas del aprendizaje, rigurosa en ese sentido, sí rigurosa, pero de otras maneras, con un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, ¿cómo aprender de esto que había pasado en Cuernavaca? Lo habíamos escuchado, medio sabíamos, alguna persona de la familia, algún maestro, alguna referencia, o sea, era algo que sabíamos que estaba ahí, de lo que conocíamos poco, y de alguna manera intuíamos una especie de resonancia o entramado, si no con la trayectoria personal, sí con preguntas que nos estábamos planteando. Entonces decidimos usar esta propuesta de tramas del aprendizaje de Illich, que más adelante les puedo contar en qué consiste, para aprender de estas iniciativas. Convocamos a una serie de diálogos intergeneracionales, nos planteábamos la posibilidad de trazar una genealogía afectiva, es decir, cómo es que estas iniciativas permearon o no a diferentes generaciones y de qué manera rastrear su influencia. Por otro lado, y también, digamos, como los aprendizajes y la transmisión vivencial de estas apuestas. Un diálogo intergeneracional donde el más joven tenía 20, el mayor tenía casi 80, y también compuesto por educadores, artistas, activistas, gente que venía del psicoanálisis o de la salud mental y desprofesionalizados, como se dicen muchos illichianos. Nos planteamos hacer esto como unos ejercicios de memoria colectiva, como tratar de no de escuchar la historia o el relato histórico, sino de conversar en una especie de círculo desde diferentes generaciones, escuchando de viva voz de quienes habían participado directamente en esas iniciativas, pero también confrontando o resonando con preguntas desde la utopía y el desencanto sobre la posibilidad de organizarnos colectivamente y en nociones de comunidad. Organizamos una especie de archivo móvil, una serie de mapeos cronológicos con la intención no de documentar la historia, sino de encontrarnos resonando en esas tramas del tiempo y tratando de que nuestros encuentros fueran inmersivos y fuera de los espacios usuales institucionales del aula universitaria o del museo, y en una especie de inmersión que también convocara a estar y a compartir desde el cuerpo de otras maneras y a explorar, digamos, estas genealogías afectivas también desde la memoria incorporada o desde el cuerpo.
Después de 1 año y medio de encuentros, nos propusimos cómo podríamos hacer un gesto público desde los intereses particulares, diversos, antagónicos de cada quien, que de alguna manera propusiera en el contexto de Cuernavaca del 2014 algo de lo que habíamos aprendido, sí y solo sí hacía sentido con las búsquedas personales y pensando en distintos dispositivos o gestos para convocarlos públicamente. Se organizaron diferentes tipos de colaboraciones, éramos un grupo grande, más de 40, y a partir de eso estructuramos una especie de festival que se llevó a cabo en abril de 2014 en el Jardín Borda. Lo llamábamos Encuentro Público. Fueron 4 días de actividades con la participación de quienes ya se habían integrado al proceso grupal y otras personas que fuimos convocando. Y la idea era en este espacio que no era específicamente un centro de arte contemporáneo, que geográficamente estaba situado más o menos cerca de algunas de las referencias de estas iniciativas, y que por otro lado tenía suficiente diversidad y también un público asiduo visitante del Jardín Borda que además conocía o reconocía o resonaba con estas historias que estábamos compartiendo. Montamos en un espacio como una especie de despliegue museográfico de esto que fueron nuestros objetos educativos, como diría Illich, nuestros referentes para aprender a estudiar, todos puestos a disposición del público, y en una línea de tiempo que también incorporaba los comentarios y las intervenciones de los artistas y participantes del proyecto, en diálogo con esta especie de trazado de recursos que no eran otra vez el despliegue del relato histórico, sino un diálogo desde diferentes perspectivas. El espacio estuvo activo de diferentes formas durante estos 4 días y luego por 4 meses más, con activaciones, digamos, en el área circundante, en el centro de la ciudad, con convocatorias públicas, con una serie de mensajes en radio. Estas imágenes son más o menos de este festival o de este programa público de 4 días. No me voy a poder detener en los 15 proyectos que se gestaron, que cada uno tenía un ángulo valiosísimo al respecto, pero sí en decir que más que una exposición lo pensamos como un lugar de encuentro y casi que una sala de estudio. El espacio estaba además disponible con este pizarrón que se ve en la imagen para que quien quisiera proponer alguna actividad se pudiera sumar a lo que ya estaba más o menos planeado y que así se fuera, digamos, activando como un lugar de diálogo y de construcción constante y progresiva de esta memoria colectiva y no como la presentación de una lectura historiográfica cerrada. No me puedo detener en todos estos proyectos. Beta local, ya estamos por terminar, cráter invertido. El performance de la primera jornada de poesía administrativa convocado por Vicente Razo, entre muchas otras cosas. Esta es la ópera folk Odisea Ocotepec, que recuperaba a Freire a Illich en colaboración con el taller de música de Locachicuali. Una radio pirata fuera del Jardín Borda, donde tenía un programa paralelo de los mismos invitados de adentro, pero directamente en la calle. El Banco Universal de Pasos de Baile, que convocó el colectivo AM. Y cerramos con una especie de, no de asamblea, porque no era un órgano, digamos, con funciones de asamblea, pero sí una especie de junta pública para tratar de discutir en conjunto qué podíamos hacer, no solo con esos materiales, sino con el interés, el deseo y la posibilidad de activar estos diálogos más allá del espacio de exposición. Después de varios intentos de posibilidades institucionales, algunos miembros del equipo inicial, Maru Calva y Mauricio Marcín, abrieron una biblioteca pública de arte en la Ciudad de México que se llama Aeromoto, y se recibió el archivo, digamos como temporalmente, que ya van 7 años, pero se recibió como archivo invitado para garantizar que hubiera acceso público y donde además hemos seguido programando actividades a raíz de las preguntas que nos planteamos inicialmente. Bueno, creo que con esto cierro en la presentación del proyecto y en las siguientes conversaciones podemos ir abundando un poquito más. Gracias, Sofía. No sé, me comentan que hay un problema técnico, que se escucha doble, pero no sé si sigue. Yo apagué el YouTube, que al parecer era eso, pero no sé qué fue. Ok. Bueno, a ver si quieren, entonces, María y Elena, si nos comparten para empezar su presentación y verificamos lo del audio. Hola, buenas tardes.
Hola. Muchas gracias por la invitación a MAPA. Gracias, Sofía, por compartir este espacio. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Sí, ya está. ¿Sí? Bueno, pues yo les voy a contar brevemente de qué se trata Palmera Ardiendo. Somos un colectivo que nace aquí en la ciudad de Cuernavaca hace un par de años, en 2019, y que, bueno, a mí me gusta pensarlo como una especie de red, ¿no? De tejido en el que trabajamos con temas de arte contemporáneo, realizamos una serie de actividades, de eventos, como exposiciones, algunos diálogos, ciclos de cine, y pues bueno, un poco la forma en la que trabajamos se ha ido dando como de una forma muy orgánica, ¿no? Eh, Tenemos como un grupo base, ¿no? Compuesto por siete compañeras. Bueno, pues nos juntamos semanalmente a crear los programas con los que estamos trabajando y a gestionar, bueno, pues todas las cosas que se tienen que resolver pues para poder crear este tipo de espacios, ¿no? También tenemos otro equipo, ¿no? Que trabajamos siempre en conjunto, ¿no? De diferentes formas colaborativas, pero siempre como en una especie de red con pues un grupo que trabaja de forma más específica, digamos, cuando hay que hacer museografías, montajes, ¿no? Como esas tareas un poco más determinadas en un tiempo y en un espacio. Y después, pues estamos como englobados por toda una comunidad bastante grande que se conforma por pues la comunidad artística de la ciudad, curadores, pensadores, educadores, que por aquí en nuestra página web, que más o menos estamos estrenando, pueden entrar a la parte de comunidad y pues leer todos los nombres de los que estamos participando, ¿no? Es una lista como bastante grande, entonces pues ahí la pueden checar en otro momento. Y bueno, entonces ese es un poco como hemos estado trabajando en esta edición que comenzamos este año. Tenemos una temática específica, se titula Pese a todo imaginar. Ahorita Elena les va a platicar un poco más de los temas con los que estamos trabajando, y pues nos gustaría a lo largo de la conversación pues irles compartiendo información un poco más específica sobre pues, este tipo de actividades que estamos haciendo, ¿no? También es importante mencionar que la red de Palmera como que va creciendo, ¿no? En esta edición pues ya estamos trabajando con gente de otros estados de la República, artistas de diferentes disciplinas, y también ahora con artistas internacionales, ¿no? Entonces es un proyecto que está como efervesciendo y creciendo y nutriéndose también de otras comunidades y personas. Justo, ay, perdón, María, ¿ibas a decir algo más? No, para que compartas lo... Ya. Justo algo también que yo añadiría a qué es Palmera Ardiendo, es que, o sea, además de que nos hemos autodefinido y nos estamos autoenunciando como una plataforma para el pensamiento crítico, la experimentación y el encuentro, digamos, pensando esos como nuestros ejes, es que somos una plataforma en constante autoconstrucción. Para nosotros trabajar en colectivo también implica todo el tiempo estar preguntándonos qué somos, para quién, por qué, cuándo las cosas dejan de tener sentido, etcétera, ¿no? Ahorita estamos trabajando con un modelo de ediciones. La primera edición ocurrió en 2019 y reunió a más de 100 participantes, englobados todos bajo el concepto de ciudad. Sobre todo participantes, bueno, de la ciudad misma. Entonces se generó como una cosa muy local, y un poco en esta segunda edición, donde también nos ha dado como un tiempo para
revisar muchas cosas que hicimos la edición pasada y hacernos muchas más preguntas, pues digamos que estamos haciendo como un programa que creemos que es más fuerte y que de algún modo enmienda varias de las cosas que al final en la edición pasada pues no nos gustaron o creímos que podían mejorar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra segunda edición, a diferencia de la primera que duró 3 meses, nuestra segunda edición va a durar todo el año. Empezó en enero y termina más o menos septiembre, octubre. Esto por razones pandémicas, pero además nos dimos cuenta que era importante para nosotros como tomarnos más tiempo y tener más conversaciones en torno a las actividades que realizamos. Entonces, pues bueno, nuestra segunda edición este año tiene un eje curatorial mucho más claro. Se titula Pese a todo imaginar, que bueno, para nosotros ya la misma frase es una especie de provocación, ¿no? Que nosotros queríamos que durante esta edición se pudiera echar a andar la imaginación colectiva, tanto de agentes locales como de agentes invitados nacionales e internacionales, para pensar juntos en el futuro, alternativas, posibilidades, utopías, distopías, ¿no? Como echar a andar juntos preguntas y respuestas en tanto pues lo que parece ser un problema de parálisis del imaginario colectivo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra segunda edición comprende un programa en donde se buscan unir muchas voces que eso, echen a andar la imaginación. Entonces tenemos un programa de talleres, de diálogos, de laboratorios, una exposición colectiva grande, intervenciones en espacio público, que un poco van a ir a través de diferentes medios, soportes y voces, van a ir un poco ahondando en las preguntas que lanzamos, ¿no? Nosotros pensamos que justo pareciera que este tema del futuro está como pensado a propósito de la pandemia, pero en realidad es un tema que ya teníamos pensado desde hace mucho y que cobró más sentido aún con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos un poco que el arte puede ser este espacio en donde se permita tener, pues, o hacer como reformas mucho más imaginativas que cualquier reforma política o social, ¿no? Creemos que la imaginación puede ser un acto radical y bueno, buscamos en esta edición generar una serie de nuevas imágenes, o sea, a través de esto, ¿no? De juntar muchas miradas y muchas voces para ver hacia dónde podemos dirigirnos. Entonces, pues bueno, les queremos platicar rapidísimo nuestro pequeño programa de este año. Bueno, que no es tan pequeño. No sé, María, si tú les quieras contar rapidísimo de Control de Fauna. Sí, a ver, me paso Control de Fauna. Sí, bueno, pues este fue un primer gesto que tuvimos en la ciudad. Control de Fauna tiene como intención un poco como tomar el espacio público, ¿no? Habitar la ciudad, que también todo, o sea, las acciones que estamos haciendo lleguen a un público mucho más amplio, ¿no? Como puede ser alguna persona que pasa caminando por ahí, por esa barda. Y pues comenzamos con esta acción que, bueno, rotulamos una serie de bardas en diferentes puntos de la ciudad con esta frase de pese a todo imaginar, que creemos que es una frase que detona cosas, ¿no? Que detona pensamientos, que pueden, pues justamente ir, o sea, como cruzar un poco esas ideas que de repente ponemos en algunos proyectos específicos, ¿no? Es como una frase un poco abierta en espacio público y bueno, después esto lo hicimos hace un par de meses, ¿no? Y más adelante vamos a ir también realizando otro tipo de intervenciones con artistas que van a crear como piezas como in situ, ¿no? En colaboración con artistas de Cuernavaca y también de otros estados, ¿no? Y además estas bardas han funcionado maravillosamente porque hemos generado como un diálogo también con toda la propaganda política que hay en este momento. Han sido como un gesto
pues, de ocupar y habitar el espacio, que eso es algo que también muy importante para Palmera, pero, o sea, o sea, nos gusta como esa provocación, ha habido un par de personas que nos confunden con partidos políticos, entonces creo que ahí hay también como una cosa tanto de habitar y recorrer la ciudad, como de dialogar con el contexto mismo de la ciudad, ¿no? Si quieres pasamos a la exposición principal. Este año tenemos preparada para julio una exposición colectiva que se titulará El delirante orden de las cosas. Un poco la exposición parte de una inconformidad colectiva con el mundo, ¿no? Una sensación de que el mundo ya no es suficiente, de que no nos podemos corresponsabilizar por un mundo en común, e invita a diversos artistas de varias ciudades y otros países, como a pensar un poco en ficciones, narrativas especulativas, utopías, distopías, como para medio intentar reordenar estas imágenes, como para aceptar como lo delirante justamente que pueden ser. Entonces, bueno, la exposición va a reunir un montón de pues, investigaciones biopoéticas, narraciones, memorias ficticias, que un poco dialoguen con las posibilidades para seguir produciendo futuro, ¿no? Algo que es muy importante es que durante esta edición, a pesar de que queremos hablar del futuro, pues realmente no es que estemos proponiendo ninguna solución ni ninguna alternativa, ¿no? Es más bien como un ejercicio de miradas en donde si se pueden generar nuevas imágenes que nos den lo improbable y de ahí se recupera algún tipo de imaginación, pues para nosotros es algo súper valioso, ¿no? Igual más adelante nos gustaría como compartir un par de piezas, de artistas, de ideas que justo van a tomar parte en esta exposición, pero igual ahorita veo que tenemos un poquito de tiempo encima, entonces continuamos tantito con lo del programa. Tenemos este proyecto que se llama Biblioteca del Futuro, que es parte de la MACA, una biblioteca compartida que tenemos, en donde pues ahora construimos un carrito móvil que tiene la intención de recorrer la ciudad con una selección de libros con la temática del futuro. Tenemos en esta selección para esta edición, pues libros como, bueno, Inventando el futuro, de Cineki Williams, The Second Coming, de Berardi, Arqueologías del futuro, bueno, y títulos súper interesantes que justamente plantean diferentes visiones y acercamientos hacia esta temática del futuro, ¿no? Y ahorita estamos en proceso de una residencia, también un poco con esta cuestión de la pandemia y de tratar de pues seguir como trabajando, ¿no? De una forma que no sea tan digital y a partir de estas plataformas virtuales. Entonces hicimos una residencia donde seleccionamos 10 artistas locales que recibieron uno de estos libros de la Biblioteca del Futuro y a partir de ese texto pues generaron una serie de pósters que vamos a estar produciendo en risografía y que vamos a compartir por la ciudad muy pronto. Bueno, además tenemos un evento que va a suceder este viernes, Primavera Technicolor. Para nosotros el cine también ha sido una de las cosas que hemos incluido desde la primera edición porque creemos que es como un medio muy privilegiado pues para contar historias, ¿no? Entonces, pues en este intento de tener estos momentos para replicar la realidad, editarla, inventarla, ¿no? Hicimos un programa de cortometrajes y va a haber un performance de cine expandido, que ahorita si quieren les platicamos más. Estamos muy emocionadas de que pues ya es este viernes. Y pues nada, son narraciones con estéticas súper atemporales, sci-fi, para pensar en el futuro a través de la imagen en movimiento. ¿Y que seguimos por acá, Elena? ¿O? Sí, seguimos rapidísimo, que creo que ya no nos queda nada.
Vamos a hacer también unos diálogos sin sentido, que son como unas sesiones, ¿no?, de encuentro con personajes que buscan salirse de los medios tradicionales de aprendizaje para tener temas específicos. Queremos hablar de género, queremos hablar de la agricultura, de la comida, queremos hablar de la conquista del espacio, todo a través de diversas dinámicas, como sentarnos todos en una terraza con telescopios a ver el cielo, meternos en una alberca a pensar no sé, el futuro del agua, ir al parque a un picnic a pensar el futuro de la alimentación, ¿no? Entonces queremos como estas dinámicas súper relajadas en donde existan diálogos. Además de eso, tendremos un laboratorio en donde invitaremos a artistas a coordinar talleres para generar artefactos, máquinas, para el futuro, ¿no? Eso es un ejercicio como mucho más didáctico, dinámico, con participantes, y pues bueno, creo que es todo, ¿no, María? ¿O tenemos Sí. algo más? No, ese es nuestro programita. Entonces, pues bueno, digamos que todos estos programas se unen para tratar de tener una visión plural y múltiple de cómo poder justo pensar en el futuro, alternativas, posibilidades, ficciones, ¿no? Un poco creemos también que es como una cosa súper abierta en la que no queremos dar respuestas ni soluciones ni plantear realmente las alternativas, sino plantear preguntas más que respuestas de manera colectiva, ¿no? Y a través de estos diferentes medios, soportes y actividades. Buenísimo. Gracias. Pues bueno, pues un poco la conversación, la idea sería guiarla sobre estas ideas de futuro y como estos puntos donde se encuentran, ¿no? Tanto tu proyecto, Sofía, como la propuesta de Palmera Ardiendo, como todas estas búsquedas afuera de la institución, afuera de estos marcos, como muy consolidados, sino más bien como pensar esta cosa colectiva y cómo se puede desde ahí plantear, pues, no soluciones, sino nada más como algunas posibilidades que puedan abrir puertas para pensar el futuro, ¿no? Entonces, primero me gustaría hablar de esta idea de utopía en relación a ambos proyectos. Yo sé, Sofía, que me dijiste que a Illich esa palabra no le gustaba, sino que más bien era como una crítica de la institución, no una cosa utópica, sino cómo pensar esta cosa que va en paralelo a las instituciones o buscando otras posibilidades que no se pueden dar dentro de los espacios o dentro de las construcciones que existen, sino buscar hacia afuera, ¿no? Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. ¿Ustedes cómo piensan esa utopía o se piensan utópicas ustedes ahorita con su propuesta de Palmera Ardiendo o realmente no? No sé, estaría interesante. María, Sí, pues sí, justo es algo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, algo que es muy importante es, o sea, es poner sobre la mesa que no, o sea, no nos consideramos un proyecto utópico en lo absoluto y que más bien en esta edición en particular estamos abriendo la posibilidad de hablar sobre temas que se relacionen al futuro, en los que la utopía puede estar ahí presente, pero que también hay futuros que se pueden ver desde una óptica apocalíptica, distópica, ¿no? Una óptica más poética. Entonces, el tema utopía, pues es complicado, ¿no? O sea, es como una de todas las posibilidades que hay, ¿no? Pero sí es importante como tener esa claridad de que igual nosotros estamos trabajando de una forma en la que creemos, por supuesto, pero que no nos consideramos como un proyecto utópico per se, ¿no? yo añadiría que eso, o sea, no es que no es que nos consideremos un proyecto utópico, pero definitivamente creo que sí tenemos ejercicios o momentos en donde nos gusta ejercer o ensayar, aunque sea contingentemente o momentáneamente, la utopía, ¿no? En el sentido de que sí queremos o sí apuntamos a proponer alternativas, sí creemos que puede existir un momento más horizontal o más colectivo o más en general utópico como proyecto, ¿no? Sí tenemos ideales hacia los cuales queremos llegar también, ¿no? Entonces creo que
esa toma de postura también ejerce de pronto momentos o visiones que apuntan hacia la utopía. Yo lo que quería nada más clarificar es que no es que a Illich no le gustara la palabra utopía, es que quienes se han dedicado a acompañar la producción crítica de Illich hablan de él en general como un pensador profético, en el sentido de que se dedicó con una mirada, digamos, de tirada hacia el pasado, casi arqueológica y muy rigurosa, a documentar los momentos en los que habían nacido las creencias y los modelos institucionales que él detallaba cómo empezaban a operar en contra de las razones por las que habían sido fundadas, el principio de contraproductividad que llaman. Y más bien el efecto de esta mentalidad, él llamaba, de esta imaginación institucionalizada en la incapacidad o imposibilidad de pensar y de reconocer las alternativas en la organización de la vida y las necesidades comunitarias que sí existían, fuera de ese paradigma institucional que además es el impuesto desde una noción centroeuropea y un pensamiento modernista en un contexto latinoamericano. Entonces, no es que él no le gustara la palabra, sino que tenía un proyecto crítico, sí, de recuperar las alternativas de los ámbitos que todavía no habían sido completamente no quiero decir cooptados, pero sí entrados en que todavía no se habían integrado en una absorción completa por parte de este paradigma desarrollista que además a todas luces se veía imposible de completar y con unas consecuencias peligrosísimas, ¿no? Para la vida, digamos. ¿Por qué? Porque está organizado en función de un modelo económico y que lo que va a querer hacer es digamos, priorizar cualquier organización, ejercicio y gestión de los recursos en función de un crecimiento económico y no de las mejores condiciones de vida ni de la voluntad y la toma de decisiones de los participantes de la sociedad. Entonces, es, digamos, solo para complejizar un poquito el tema, pero algo que sí que nos planteábamos, conversábamos mucho con Magali Lara en los encuentros, por ejemplo, la necesidad, por un lado, de reconocer el impulso utópico, pero también de reconocer el deseo, digamos, el origen de una motivación, de una necesidad, de una urgencia y de un deseo de articular otros espacios, otras condiciones, otras maneras de encontrarnos más afines a lo que nos estábamos imaginando y de ensayar ponerlas en práctica sin repetir las inercias y los modos institucionales, jerárquicos, hiperprofesionalizados, que muchas veces reproducimos sin cuestionar y sin una perspectiva crítica, ¿no? Entonces tenía que ver más bien con llevar al cuerpo, digamos, no solo abordarlo en términos discursivos, sino colocarnos en situaciones y proveernos generosamente de dispositivos, de espacio, de tiempo, de cuerpo, de escucha, de convivencia, de posibilidad de permearnos desde un lugar que nos movilizara más allá del relato histórico. Y la otra cosa es que también había como este tema, digamos, intergeneracional, no de hacer el rastreo del historiador académico, pero sí de pensar que de alguna manera las preguntas con este móvil utópico, este impulso utópico que nos estábamos planteando en ese momento, además en el contexto de la crisis de violencia social nacional y situada también en Cuernavaca y Morelos, ¿no? Que este impulso utópico, esta necesidad de imaginar y de poner en práctica de otras maneras, las preguntas que lo originaban, de alguna manera se las habían planteado en otras condiciones y en otros contextos generaciones anteriores, y que parte del ejercicio, no que nos iban a decir cómo hacerlo, pero parte del ejercicio de alimentar y robustecer esta imaginación utópica tenía que ver con situarnos y hacer un reconocimiento de experiencias previas que podían, desde una visión no histórica, sino genealógica, como impulsar, inclusive provocar o confrontar eso que nos estábamos planteando, ¿no? Entonces, como que había una especie de
como de ramificación permeable de impulsos utópicos y sin estar comprometidos o pensando que se iban a reproducir al 100%, sí reconocer que había una especie de recuperación de una memoria colectiva que era importante también como ejercicio de imaginación colectiva, ¿no? Sí, y pues creo que un poco en ese sentido es donde está actuando también Palmera, ¿no? O sea, como en ese buscar esos espacios no institucionales o no con las formas de las instituciones o como lugares mucho más abiertos, lo que ahorita decía, ¿no? Como estos espacios mucho más relajados desde donde se pueden pensar las cosas, ¿no? Y usar el arte como una excusa justo para pensar esos lugares y tener un contacto mucho más amplio, no en el sentido del arte como un objeto o como una imagen consolidada, sino más bien como este espacio donde se pueden abrir las puertas a pensar diferentes cosas, ¿no? Yo quisiera añadir algo. Justo lo que dice Sofía, para nosotros es muy importante. O sea, nosotros todo el tiempo nos estamos cuestionando cómo salirnos de los modelos que ya conocemos, ¿no? O sea, cómo realmente desafiar a la institución y cómo no caer en los mismos lugares que criticamos, ¿no? Es un trabajo enorme porque justo como dices, ¿no? Hay un impulso utópico, hay como una memoria, hay como una inercia, pero también hay una búsqueda de cómo tratar de escapar de ciertos paradigmas que ya tenemos. Y creo que Palmera Ardiendo es un proyecto que, o sea, lo intenta, pero definitivamente no lo logra, ¿no? O sea, nuestro eslogan es queremos arder como en un momento de que, o sea, de que algo llegue, ¿no? No como algo ya dado. Entonces, pues bueno, esas son como preocupaciones que de pronto también tenemos nosotros. Sí, okay. Y pues sí, justo esta idea. Ah, no vas adelante. No, perdón. No, solo me quedé pensando que justamente también nos planteamos mucho cómo navegar, ¿no? O sea, muchas veces como que ese barco que traemos, ¿no? Este proyecto que tenemos, de repente se encuentra a contracorriente por, bueno, todas estas cosas de las que hablamos, como de algunas trabas institucionales, como falta de cosas, ¿no? De acceso, y creo que lo que ha estado padre también es cómo navegamos con eso, ¿no? O sea, ya sabemos que mucho no funciona y qué hacemos, ¿no? O sea, realmente estamos pensando en posibilidades como realistas, o sea, sí, bastante ideológicas, pero también que sean tangibles, que sean posibles de cómo llevar a cabo el proyecto, ¿no? Yo quería compartir algo, si se puede. Uno de los participantes de todo el proceso fue Vicente Razo. Y, digamos, había momentos donde estábamos en entornos bastante como, no sé si la palabra es idílicos, ¿no? Pero sí que logramos situarnos en espacios abiertos, en parques, en otras configuraciones del espacio, de formas de escucharnos mientras hacíamos cosas, de hacer pensando y pensar haciendo, de involucrarnos en cocinar, en construir los espacios donde nos encontrábamos a compartir y pensar juntos. Y digamos como desde un recordatorio crítico, desde dentro del mismo ejercicio, Vicente hizo este proyecto, se los voy a compartir súper rápido, que aquí se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale. En realidad, en esta mesa que ven aquí como una mesa de luz, conseguimos hacer un facsímil del acta constitutiva del CIDOC. El acta constitutiva está mencionada en un libro que escribió Tarcisio Campo, que es quien aparece en esta imagen, que había sido, entre otras cosas, digamos, había participado en la organización de la biblioteca, pero también había sido administrador y contador del CIDOC por muchos años, ¿no? Entonces, él escribió un libro que se llama CIF-SIC CIDOC y lo que hace es como recorrer la estructura organizativa, política y administrativa del CIDOC, lo cual era importantísimo, porque si no, estamos como imaginando que la utopía es estar abajo de un árbol, ¿no? En un jardín de Cuernavaca, pensando en otras maneras de organizar el mundo. Y el recordatorio que nos hizo Vicente, que activó con una sesión que se llamó Primera Jornada de Poesía Administrativa, venía
en el que participaron además otros colectivos, que ahorita les cuento, hizo un múltiple que ahorita les enseño, que era este cartel que se podía llevar de la... Híjole, tengo la luz enfrente, entonces no se ve nada. Pero bueno, era básicamente una reproducción en cartel del acta constitutiva de SIDOC con un texto súper breve que les quiero leer. Se llama Escritura Pública número 22.958, de Vicente Razo. ¿Qué es una institución? Mi experiencia puede más que mi conciencia. Banda Sinaloense MS. Esta imagen es una reproducción de la Escritura Pública número 22.958, documento notarial que da fe pública y oficial de la creación del SIDOC. Esta acta notarial es un documento que evoca el encuentro de la utopía con la burocracia y señala cómo ciertos sueños para hacer se convierten en papeleo y cómo tal vez ciertos papeleos ofrecen la posibilidad de seguir soñando. Al leer el libro de Tarcisio Campos, SIDOC, en la década de 1960, un testimonio que en la generosa y noble sobriedad con que está construido dice muchísimo, opinando poco, sobre la experiencia de Iván Illich en Cuernavaca, se mencionan cabalmente todas las escrituras realizadas para que pudieran operar los célebres centros de investigación de Cuernavaca. Esta información me hizo pensar sobre la relación entre letra y obra. El señalar la existencia del acta, como lo hace Tarcisio Campo, habla de una conciencia histórica que hace visible el punto de encuentro y tensión entre sueños espirituales y pragmatismo público. Este saber contrasta con la espontaneidad y agilidad con que otras supuestas autonomías se institucionalizan, casi sin querer, mostrando un notable profesionalismo al nunca dejar de señalarse como autónomas o apasionadas por la disidencia. ¿Qué se pierde y qué se gana en los procesos de legitimación de un proyecto? ¿Es por sí solo lo autónomo o lo colectivo un valor crítico? ¿Quién va a administrar la utopía? En este performance, él convocó a otros colectivos que participaban del proyecto, en particular a Cráter Invertido, a la Unitierra de Oaxaca, y él presentó un proyecto artístico que se llama el Instituto de Liderazgo en Artistas, que como obra existe en forma de AC. O sea, la obra la hace una asociación civil que se declara en ceros todos los años. Y básicamente lo que él propuso fue una especie de maratón en donde cada uno de estos colectivos compartieran de viva voz, como si estuvieran leyendo poesía, las actas constitutivas de sus proyectos colectivos críticos autónomos radicales, y algunos hasta se denominaban anarquistas, y que tuvieran que exponer este papeleo administrativo y burocrático que hace posible esa otra gestión. La invitación, que era entre cómica y tortuosa, era a leer el acta constitutiva hasta que se aburrieran o se cansaran. Hay un videito sobre eso. Pero lo que fue súper importante y potente también del ejercicio era, digamos, como materializar al poner sobre la mesa en voz alta, al invocar, todo ese ejercicio burocrático, administrativo, legal y de una, digamos, negociación dura con las estructuras institucionales que, digamos, organizan nuestro estar en el mundo. Con esto lo que quiero decir es que esta idea de la disidencia, lo alternativo como totalmente separado y lo institucional por el otro, pues ayuda para imaginar ciertas cosas, pero opaca otras, que es todo lo que se da en esta, digamos, como intersección tensa, que es tener un pie en un lado y en el otro, ¿no? O sea, pedir becas, administrarlas, gestionar, mandar reportes, hacer la producción. Entonces, que hay toda esta dimensión de esta producción de espacios de colectividad y de encuentro, que también hace parte del volverlos posibles, que tampoco es tan fácil separar entre lo que es institucional y lo que es alternativo. O sea, siempre hay un entremedio y siempre estamos atravesados por ese lugar de complejidades y muchas veces también de contradicciones, ¿no? Entonces, yo no binarizaría tan fácilmente, esa sería mi propuesta, a pensarnos desde el lugar de la intersección y la complejidad y no nada más de lo que es institucional o disidente, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Palmera, ¿ustedes cómo ven esa relación con esos espacios más consolidados, ustedes siendo este espacio disidente o pensando fuera de estos como marcos? ¿Ustedes cómo interactúan con eso, no? Porque digo, sabemos que las becas y todo eso es necesario para estos espacios independientes, que pues es una forma
de sostenerse, ¿no? De alguna manera y de ir hacia adelante, pero pues creo que estaría bueno escuchar cómo sucede esa relación, ¿no? Pues justo nosotros también entendemos, o sea, todas las complejidades de este entramado institución colectivo. O sea, por un lado, sí queremos escapar de ciertos momentos institucionales. O sea, ayer pensamos, bueno, a lo mejor el modelo de una exposición ya es en sí mismo institucional y entonces tendríamos que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, por un lado, sí nos tratamos de cuestionar como procesos por los que pasamos para llegar a hacer nuestras actividades, como si mandamos la carta de invitación al artista o mejor nos echamos unas chelas con él, ¿sabes? O sea, sí tratamos de cuestionar esos momentos, pero también reconocemos que no tenemos la autonomía, a lo mejor, ni la independencia que a veces o enunciamos o quisiéramos, ¿no? Por supuesto, este año ganamos FONCA, ganamos Jumex, ganamos PAC, o sea, por supuesto estamos cobijados por pues, estas instituciones, este dinero que también o sea, para nosotros es muy conflictivo. O sea, nosotros creemos que los que más se benefician de darnos este dinero son las instituciones mismas, porque, o sea, en realidad tenemos nosotros muy poco dinero para operar, aunque nos hayamos ganado estas otras becas, ¿no? Entonces, creo que sí estamos tratando de complejizar esa relación. Reconocemos también que, o sea, es gracias a nuestras alianzas que hacemos con la UAM, que el año pasado nos prestó el espacio para hacer nuestra exposición, que tenemos con todos los negocios locales, con los empresarios de la ciudad de Cuernavaca, que tenemos con los museos privados, con los espacios independientes. O sea, eso también es un cobijo pues, que hace que hagamos posible todo nuestro programa y todo lo que pensamos. Entonces, por supuesto que estamos conscientes de esta tensión, relación y eso, queremos escapar por un lado de unas cosas y por el otro reconocemos también que eso es lo que nos cobija. Sí, por otro lado, me gustaría agregar también que sí es algo que nos estamos cuestionando constantemente, ¿no? Como no nos gusta depender de estos recursos económicos, finalmente, pues para todo se necesita dinero. ¿Y de qué otras formas podemos bajar recursos, no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos iniciando con una línea de productos, de mercancía, de camisetas con las que podamos eventualmente financiar nuestro proyecto, como entrarle un poquito más también a algunas formas más autogestivas, ¿no? O sea, también no depender de una imprenta para hacer todos nuestros materiales, pero tal vez ser nosotros los propios impresores. Entonces, o sea, finalmente es bien difícil, ¿no? Es bien complicado porque aparte de hacer todo cuesta mucho dinero, a pesar de que pues, todo lo que hacemos en Palmera también es principalmente por el apoyo y por el trabajo de una comunidad gigante que se súper ha rifado a apoyarnos, ¿no? Y a sacar adelante el proyecto, ¿no? O sea, desde espacios, bueno, lo que mencionaba Elena del espacio que nos presta UAM, empresarios como Griselda Hurtado. Griselda Hurtado, Gris, que es más mecenas de Palmera Ardiendo. Ajá, entonces pues sí estamos como también apostándole a esa parte, ¿no? Como esas cositas que hemos visto que tal vez sí pueden ser una alternativa para no tener que depender, ¿no? De toda esa cosa institucional que sí pone un montón de trabas y que como decía Elena, pues sí, los que más se benefician al final son ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero también creo que con las formas en las que lo hacen, o sea, además de tener estas relaciones con las instituciones, o sea, creo que las formas en las que los proyectos se desarrollan, como que demuestran esa búsqueda constante como de intentar mantener una cierta distancia, ¿no? O sea, asumir obviamente que esa relación existe, pero desde pensar los proyectos como diálogos, como espacios de encuentro, como cosas colaborativas, como no como un objeto a la venta, sino más bien como un espacio de discusión o como todas estas, por ejemplo, las bibliotecas, que creo que en los dos casos sucede, ¿no? O sea, estos espacios como para compartir el conocimiento y como un poco difundir más allá de como la institución educativa y pensar como estos otros lugares donde puede haber o donde se puede compartir experiencias, compartir conocimientos, y a partir de ahí hacer el diálogo, ¿no? Como para pensar estos lugares otros. Y ahí les quería preguntar un poco sobre estas experiencias que se han dado en Cuernavaca como una cosa específica, ¿no? O sea, como pensando Cuernavaca como una ciudad
pues pequeña, una ciudad no, pues no periférica, pero una ciudad como al margen, digamos, no es en el centro como pensándolo así, pero pues sí, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Tiene algo que ver o es una simple casualidad que se haya dado ahí o cómo, cómo piensan ustedes esas relaciones y pues cómo se abordan desde sus proyectos? Si quieren, yo empiezo, que creo que Palmera Ardiendo es un lugar, es un proyecto totalmente in situ, en el sentido de que no podía surgir ni en otro momento ni en otro lugar, ¿no? Palmera Ardiendo surge de un desencanto colectivo por la situación, pues, cultural que trajo consigo el cambio de sexenio. Entonces, Palmera Ardiendo, creo que, bueno, la verdad es que ya tratamos de separarnos un poquito de esta historia porque queremos mejor hablar de la utopía y del futuro y de gansos que vuelan a la luna, pero siempre regresa también esta historia, y es que Palmera Ardiendo surge desde un lugar muy político, de mucho enojo colectivo en la comunidad artística, por la situación que pasó en el MAC y en los chocolates y en un montón de instituciones que parecía que tenían como un gran programa y que de pronto esos programas cortaron procesos con comunidades, cortaron procesos con otras instituciones, dejaron a gente sin chamba, metieron a las instituciones a gente que no está preparada para llevar proyectos de dicha magnitud. Entonces, pues bueno, Palmera Ardiente entonces sí es un proyecto que pues además retoma su nombre como desde la localidad, La Palmera, ¿no? Como pues esta cosa de arder, de quemar, que venía un poco del enojo, ¿no? Tratamos eso de separarnos ya de eso, porque creemos que tenemos muchas más cosas que hacer y que decir, pero al final, pues sí operamos desde Cuernavaca, sí partimos del territorio que habitamos y pensamos, y sí queremos defender también algo muy específico relacionado con la ciudad. Algo que me parecía muy curioso ahora que nos contaba Sofía un poco sobre tu proyecto es cómo, digo, corrígeme si no es así, esta cosa de utopía y desencanto, cómo se relaciona un poco a tu historia personal, ¿no? O sea, nos contabas como de este contexto en el que creciste, como medio como de comunitario, ¿no? Que se situaba aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y a mí eso me parece súper importante porque sí creo que a partir de esas historias individuales, de esos relatos, o sea, eso puede permear en algo como mucho más global, ¿no? Que siento que es también un poco lo que ha pasado con Palmera, ¿no? Que sucede en Cuernavaca y que muchos de los participantes que estamos en Palmera tengamos ese vínculo con este territorio a nivel personal, es algo que nos une en el colectivo, ¿no? Y que finalmente el colectivo, pues bueno, lo llamamos colectivo, ¿no? Pero está compuesto de una serie de personas, ¿no? Con sus propias historias, que es lo que un poco el motor de todo esto que está sucediendo, ¿no? Sí, para mí, digamos, como que yo llegué a hacer ese proyecto que al principio se llamaba La Comunidad entre Utopía y Desencanto, porque había estado como estudiante de arte en varios colectivos con compañeros que estábamos también en la crisis de estar en una escuela de arte y de sentir que ya nos salimos del carril y ahora de qué vamos a vivir, por un lado. Por otro lado, de esta especie de vacío, así, digamos, como de falta de estructura, de contención en una carrera de artes, y de eso, digamos, como la posibilidad de llegar muy rápido a la crisis y resolver, digamos, como por qué estoy aquí, de dónde me agarro, porque la estructura académica no me está dando el caminito trazado, ¿no? De cómo conseguir chamba, que harían en otras carreras quizás. Y entonces, digamos, desde ese lugar, el espacio compartido, que era un estudio de algunos amigos, se volvió un lugar crucial. Y estuvimos trabajando juntos, luego logramos hacer algunas intervenciones en el DF, nos prestaron espacios, había toda una energía, digamos, de compartir un proceso de aprendizaje, de crítica, de crisis, pero también de acción, ¿no? De plantearnos hacer una gran instalación entre todos y acabar repartiéndonos los espacios para que mejor cada quien trabajara por su cuenta. En fin, una serie de experiencias que a mí, digamos, como me reconectaron con la experiencia de infancia de la comunidad, también con la Escuela Fernández de Cuernavaca en la que estudié y con todo un énfasis en el trabajo en equipo, en la asamblea, en la organización
autónoma. Y después me di cuenta que en realidad esa experiencia de infancia la conocía muy poco y por eso me acerqué, ¿no? Pero yo no quería hablar de mi historia personal como eje, más bien me fui dando cuenta que las preguntas que surgían de ahí se entrelazaban con muchas otras discusiones que yo veía en mi entorno cercano, afectivo, digamos, de compañeros, etcétera, pero también en otras generaciones de artistas haciendo grupos, colectivos, colaboraciones, y que había esta cosa, digamos, entre apostarle al espacio de la colectividad y también tener reservas de hasta cuánto da y hasta cuánto llegó el desencanto y qué tanto le apuestas y qué tanto no. Y entonces esta sensación, digamos, como de, que yo llamaba tensión productiva, como de entre dos, ¿no? Como de ni uno y otro, pero sí reconocer el desencanto, pero también el impulso utópico, era como una pregunta que yo sentía que nos atravesaba generacionalmente y que estábamos pensando como desde una manera hiperidealizada, como la apuesta del, ¿no? sesentera, más subversiva, etcétera, o digamos como las opciones que aniquilaban cualquier posibilidad de imaginación radical, subversiva o alternativa. Entonces, en realidad venía de ahí, ¿no? Y la otra cosa es que para mí el accionar en el contexto del arte, digamos en mi práctica, siempre ha tenido que ver con diálogos y colaboraciones con otras personas. Entonces, esas preguntas yo quería, en realidad, proponer un espacio para compartir y aprender juntos con otros. Y también que estas iniciativas de Cuernavaca, aparentemente aisladas, eran parte de un entramado gigante y que a todos nos atravesaban de diferentes maneras. No sabíamos muy claro cómo, ¿no? Y que sí en estos encuentros de rascarle ahí a la herida, a la historia personal, a la historia, a las iniciativas, a las diferentes experiencias, a las diferentes voces generacionales, pues se revelaron un montón de vínculos súper potentes y también como muy importantes en términos de anclar y situar la influencia y el efecto de estas que parecen experiencias que como solo duraron unos años y se acabaron, pues se quedaron ahí en el relato histórico y en realidad pudimos ir reconociendo cómo pues nos habían marcado intergeneracionalmente, independientemente de haber participado de ahí directamente o no, ¿no? Y con esto lo que quería decir es que también al hacerlo público, pues se fue complejizando el entramado de quienes viendo lo que estaba puesto en el Borda, ay, yo también estudié ahí, esa de la foto soy yo, fui la bibliotecaria del CIDOC, el asesinato de Alejandro Chau fue un punto de inflexión durísimo también para reconocer el legado y el lugar de ese espacio, ¿no? Pasó justo al mes de haber inaugurado, él trabajó con nosotros durante 2 años, hablábamos nosotros en términos como, digamos, como refiriéndonos a la violencia de Cuernavaca y eso nos puso en un quiebre directo y en el seno del proceso esa realidad también, ¿no? Y a mí me parece muy importante esto de lo que hablaban ustedes sobre esa comunidad que se ha ido, por un lado, como convocando desde la rabia, el enojo y la necesidad de posicionarse, ¿no? Y también desde fortalecer lazos, porque cuando hablamos de gestión, a veces hablamos de financiamiento y públicos, ¿no? Y hay un entremedio que es en realidad, es la estructura de soporte para mí de este tipo de procesos, que son quienes están, quienes ensayan, quienes te devuelven, quienes regresan, quienes te dicen esto sí me gustó, esto no, o yo me quiero implicar en la siguiente, y que es ese entramado súper potente, ¿no? Entonces para mí, digamos, ya no estando físicamente en Cuernavaca en estos últimos años, ha sido súper importante recorrer a la distancia, digamos, desde la ventanita que hacen las redes sociales, esa energía que se fue gestando combustible, ¿no? Desde Palmera Ardiendo y ver que se apropiaban y se activaban y se generaban diálogos también desde el disenso, también desde la diferencia, ¿no? No es así un gran grupo armónico donde todos nos amamos. Cuando hablamos de comunidades hay también todos estos matices de por medio y eso es realmente muy inspirador y enriquecedor, ¿no? Entonces, aunque yo no lo pude presenciar físicamente, sí que ha sido como un contagio muy refrescante también, ¿no? De la necesidad y la potencia de activar esos espacios. Y que lo que une ahí, digamos, sí que los recursos hacen ciertos dispositivos posibles o más finos, ¿no? O sea, con mayor capacidad de detalle o qué sé yo, pero en realidad hay otro entramado de sostén que es lo que realmente hace posible pues que un espacio así sea productivo, ¿no? Que una iniciativa así sea fértil y generadora.
Sí, qué padre. A mí me parece muy interesante justo esa potencia que puede tener eh, desde una cosa muy particular, muy personal, un relato individual, cómo puede detonar en algo como mucho más grande y colectivo, como pues lo que tú hiciste con tu proyecto, ¿no? Y que evidentemente tiene ecos, ¿no? A lo largo del tiempo. Y justo también algo que nos interesa mucho a nosotros en esta edición es eso, ¿no? Como echarnos clavados a de repente esas historias particulares, esos relatos tal vez ficticios, ¿no? O sea, porque cuando se habla del futuro, pues hay así un mundo de posibilidades desde la ciencia ficción, desde, o sea, absolutamente todo, ¿no? O sea, de imaginar absolutamente todo y cómo eso eventualmente puede repercutir en algo más tangible y real, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es algo que me parece súper importante y que también platicábamos un poco, ¿no? Que es como esa apuesta que tiene un poco Donna Haraway por estas pequeños relatos, ¿no? Cómo se van conectando y cómo tienen esa potencia de tal vez modificar o tal vez moldear el futuro de alguna manera, ¿no? Teníamos un par de piezas como relacionadas un poco a este tema que nos gustaría compartirles, tal vez. A ver, les comparto en pantalla. No sé si quieres platicarles. Sí, sí, sí. Pues, Elena, o sea, justo algo que nos inquietaba es como que de pronto hablar del futuro, hablar de la utopía, hablar como de estos medios se quedan como muy en lo abstracto y queríamos traer un par de ejemplos muy particulares de las estéticas narrativas y pues sí, fabulaciones especulativas con las que estamos trabajando, qué tipo de imaginación es a la que queremos aludir cuando pensamos en el futuro desde Palmera Ardiendo, ¿no? Y pues bueno, eh, uno de los proyectos como ejes y un poco de los proyectos que más nos gustan, que va a estar siendo partícipe de la exposición El delirante orden de las cosas. Es un proyecto súper lindo de una artista alemana que se llama Agnes Meyer-Brandis, que no sé por ahí si la conozcan. Es una artista que hace como conexiones entre la ciencia y el arte para generar estas investigaciones biopoéticas que un poco cuestionen un poquito la realidad, ¿no? Algo que nos gustaba mucho también pensar es que digamos que el futuro y como ciertas ideas científicas increíbles han partido más de la ciencia, que diga más de la literatura y el arte que de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el primer submarino lo imaginó Verne y no lo imaginó la ciencia, ¿no? La primera utopía la escribió Moro como isla ficticia y no como un proyecto comunitario, ¿no? El primer viaje a la luna se dio a partir pues de eso, de una novela y no de realmente un proyecto tecnocrático y tecnocientífico, ¿no? Entonces, pues nosotros un poco estamos apostando por esa visión, ¿no? ¿Qué podemos nosotros decir y contar que eventualmente pudiera llegar a hacerse realidad, ¿no? Como si el arte y la literatura y el cine fueran estos espacios en donde es posible imaginar otros futuros, y otras utopías para poder hacerlas realidad. Entonces, pues bueno, les queríamos contar este proyecto que se llama The Mongoose Colony, que es un proyecto de esta chava alemana que lo que hace es encerrarse en una granja durante un año y entrenar a patos, bueno, a gansos para que vuelen a la luna, ¿no? Como que su obra parte de una ficción que se escribió en 1600, en donde una persona está siendo perseguida, llega a una isla, encuentra unos gansos y entrena a los gansos para que lo lleven a la luna, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hace Áñez es replicar un poco todo eso y durante todo el año convive con los gansos, les enseña qué es la gravedad, les enseña cómo volar en B, tipo como formación de astronauta, y hace como toda esta narración absurda, pero a la vez súper fantástica e improbable. Y bueno, el experimento que consta de muchas partes, pero esta parte en específico, pues termina en cuando ella pues como que les dice, a ver, ya llévenme a la luna, y pues por supuesto que los gansos no la llevan a la luna, ¿no? Después se hace una misión análoga para los gansos y entonces pues ya los mete como en una especie de cuarto que simula condiciones parecidas a las extraterrestres, ¿no? Entonces, pues, o sea, queríamos como traer a cuenta este ejemplo
como eso, ¿no? Como qué es lo que propone en general Palmera Ardiendo a la hora de utilizar la imaginación como recurso, como herramienta para producir o recuperar algún tipo de imaginación sobre el futuro, ¿no? Algo que nos preocupaba mucho es como que parece haber como, pues eso, un agotamiento de la imaginación, del imaginario, eh, pareciera que no hay futuro, que está cancelado, que no hay para dónde ir. Entonces, un poco estas propuestas como, pues, mucho más imaginativas, absurdas, improbables, ¿no? Es como el tipo de imaginación a la que está aludiendo Palmera Ardiendo con esta edición, ¿no? Sin tratar realmente de resolver nada, pues es un ejercicio, pues fantástico, más bien. Sí, yo pensaba ahorita que hay en el epílogo de la sociedad desescolarizada de Illich, él dice cómo perdón que sea tan monotemática, pero creo que viene al cuento como que estás ahorita proponiendo, dice que las consecuencias de la mente escolarizada o de la imaginación escolarizada generan más daño, o sea, esa configuración cultural a la larga, esta es la voz profética, ¿no? Generará más daño que los efectos de la producción industrial en el medio ambiente. Hay unos cohetes, no sé si se escuchan. Sí, pensé que eran unos relámpagos. ¿Puedes repetir la frase, Sofía? Sí, dice que estoy parafraseando, no estoy citando, Ok. pero sí está casi así, se las puedo mandar. Que a la larga los efectos de la mente institucionalizada o de la imaginación institucionalizada tendrán mayores efectos dañinos desde la cultura que los que tiene el desecho industrial sobre el medio ambiente. O sea, lo que está criticando no es la institución como ese edificio que está allá afuera, sí, sino, digamos, los procesos sociales con los cuales se introyecta una mentalidad institucionalizada, con la cual dejamos de reconocer y de buscar y de imaginar otras posibilidades de resolver las necesidades personales y comunitarias que no sean mediadas por una institución. Entonces, a lo que voy con esto es que el lugar, digamos, de la alternativa está también en la potencia imaginativa, ¿no? O en el cuestionamiento sobre la pérdida de autonomía en la capacidad de imaginar, de autogestionar el aprendizaje y de resolver otras necesidades personales y compartidas, ¿no? Entonces, a mí esta idea de pese a todo imaginar me evoca eso, me hace pensar también en toda esta propuesta de este autor canadiense que se llama Max Haven, que es la imaginación radical, y es como una apuesta por una reconfiguración de lo político, donde hoy los ámbitos de la vida cotidiana están, digamos, como tan avasalladoramente configurados desde el código capitalista neoliberal y las normalizaciones que eso conlleva, que digamos como el resquicio desde donde ejercer políticamente una otra posibilidad, sí o sí empieza desde la imaginación, ¿no? Claro, que eso se parece un poco a lo que dice también Cornelius Castoriadis, ¿no? Como sobre la imaginación radical y como este aparato institucional que apunta justo a la no imaginación o a una imaginación demasiado específica que no permite ninguna alternativa. Y justo también por eso nosotros quisimos hacer un programa de cine. El otro día estaba escuchando justo una conferencia de Expósito sobre la imaginación radical que decía que el cine o sea, como invención física existe solo desde hace 100 años, ¿no? Como aparato existe desde hace solo 100 años, pero realmente el cine como invención, como aparato, es la respuesta a algo que ya existía o sea, desde que podemos representar algo en nuestras cabezas, ¿no? O sea, como esta cosa ya prehistórica de generar cuentos e historias en nuestra cabeza. Entonces se me hacía algo como muy bonito, ¿no? Como que la imaginación, digo, a pesar que está dada por un montón de estas otras cosas que la reducen, pues también es una herramienta que tenemos como súper humana, ¿no? Y bueno, pues justo aprovechamos de una vez para invitarlos a esto que va a suceder el viernes en la noche en la activa de fotografía, que es bueno, una proyección de cortometrajes y de cine expandido, en donde vamos justo a traer narrativas pasadas y presentes que un poco enciendan la imaginación, ¿no? Sí.
Sí, hicimos ahí una pequeña diapositiva medio propaganda, pero estamos emocionadas por este evento de mañana. Y justo también algo que nos pasó en el proceso de este evento fue que con este equipo base con el que trabajamos semanalmente, empezamos a pensar, cuando nos planteamos la pregunta, ¿qué onda? ¿Qué vamos a proyectar, ¿no? En relación al futuro, ¿no? Como que se nos venían ideas como Metrópolis, Blade Runner, y pues todas estas películas, Star Wars, todas estas películas hollywoodenses que abordan el futuro de una forma bastante estereotipada, y de repente ahí nos dimos cuenta de, híjole, nosotros tal vez somos, a ver, nos gusta el cine, pero no somos cinéfilos, no somos expertos en el tema, invitemos a gente que sí, ¿no? Y gente que tenga también como un conocimiento mucho más amplio y que pueda justamente, pues eso, preparar una programación padre, que, pues bueno, justo igual no vamos a develar mucho sobre el contenido, pero sí les aseguro que es como una visión del futuro bastante interesante y particular, ¿no? Como esta serie de cortos que se van a estar presentando. Y algo también que hace realmente toda la edición y todas las actividades es tomar un poco la imaginación de manera como un poco etimológica, en el sentido de generar nuevas representaciones e imágenes, y en ese sentido, tanto la exposición como este pequeño ciclo de cine, un poco es metanarrativo, en el sentido de que estudia o busca explorar el quehacer cinematográfico en sí mismo, ¿no? Y ver las posibilidades de la imagen misma. Entonces vamos a jugar un poco también con todo lo metanarrativo de la generación de imágenes. Uh-huh. Creo que es una cosa padre pensarlo desde el término que usaste, Sofía, hace rato, de los desprofesionalizados, como justo lo que es ahorita, ¿no? O sea, yo no tengo la capacidad de hacer una selección de cine, pero tengo como ese impulso, ¿no? De querer hacerlo y entonces usar el arte como esa plataforma, como para impulsar esas cosas que, aunque tú no tengas las capacidades técnicas o las capacidades, no sé, el conocimiento, lo que sea, como usar solamente el impulso y desde la colectividad buscarlo, creo que abre muchas puertas, ¿no? O sea, como esto que hablaban de que pues la utopía y el cine y todo esto está pensado desde lugares afuera digamos, de la cosa misma que hoy conocemos, pero cómo sirve el arte o cómo nosotros como artistas tenemos o ustedes, más bien yo realmente no, pero ustedes tienen esa intención, ¿no? O esa búsqueda de decir como usemos nuestro impulso y encontremos las maneras de llevar las cosas a cabo, ¿no? O sea, que aunque no se lleven a cabo, el simple hecho de intentarlas hacer ya es como dar ese paso, ¿no? Claro, y también pues ahí es donde entra la parte más importante, que es la colaboración, ¿no? O sea, tener las ganas de hacerlo y de repente poder recurrir, ¿no? O incluir personas que tienen como más experiencia o que tienen, es como su campo, y poder construir eso, ¿no? Como cosas padres de calidad, que estén interesantes, con un equipo de gente. De hecho, justo en la exposición principal que tenemos, que si bien es curada por Palmera Ardiendo, con un trabajo que ha hecho Elena, curaduría de Elena, en conjunto con el resto del colectivo, también teníamos ganas de hablar de temas que tal vez no podíamos articular de una forma tan precisa, ¿no? Como el tema de los feminismos, ¿no? Entonces, nos parece importante abrir un espacio en la exposición en donde se abordara, ¿no?, esta temática englobada en la temática general de la edición, por supuesto, y ahí invitamos a Andrea Ancira, ¿no?, a hacer como una curaduría sobre este tema, que va a estar dentro de la exposición que vamos a tener, ¿no? Entonces, como unir esos lazos, poner sobre la mesa temas diferentes, visiones diferentes, ¿no? También eso es muy importante, como refrescarnos constantemente, ¿no? Y pues bueno,
Sí, pues creo que justo eso también se relaciona mucho con el proyecto de Sofía, ¿no? O sea, como estos espacios donde no es realmente una visión, sino más bien muchas opiniones que van como creando, pues desde diferentes puntos, ¿no? O sea, porque a pesar de que veamos la misma película, pues nuestras opiniones obviamente van a ser distintas y pues desde ahí ir enriqueciendo las ideas, ¿no? O sea, de pensar esta cosa, pues sí, de manera colectiva. Yo añadiría también que estas configuraciones se van haciendo con ensayos prácticos. O sea, no nada más es una opinión que se expresa y que está prefigurada y entra en diálogo con otra, sino que hay un modo de hacer, digamos, hay una dimensión de la práctica en donde se van modelando, ajustando, errando, probando como esas posibilidades del encuentro. Y esa cualidad experimental creo que es crucial, porque no tiene que ver nada más con hacer, digamos, como la presentación de una posición cerrada en diálogo con otras, ¿no? Sino con este ensayo de lo posible o de la negociación con los supuestos límites se va dando también desde la práctica, pues, y eso me parece que es súper importante, ¿no? No es nada más un discurso y un dispositivo, o sea, hay todo un quehacer de por medio que tampoco está nunca completo cuando se presenta y además cuando entra en diálogo con un público se reconfigura, entra en crisis, lo que pensabas que estaba súper bien no viene al caso, sucede algo que por suerte nadie se había planteado ni prefigurado y entonces lo que según tú iba a funcionar de una manera o de otra está en realidad dado vueltas por el contexto, por, qué sé yo, las pintas en diálogo con las propagandas políticas, por ejemplo. Entonces, digamos como, por suerte hay una dimensión, yo lo entiendo así, como del ensayo, ¿no? O sea, como donde en realidad estás haciendo una apuesta y también ajustando y entendiendo cómo funciona casi que en tiempo real, ¿no? Aunque hay Sí, un montón de trabajo por detrás de producir y de la verdad hacer es que que sí es puesta algo que suceda. también súper entendemos y, o sea, sabemos que las cosas pasan ya en la escritura, ya en la, o sea, ya sabes, o sea, mientras pasan, como que no hay otra manera de hacerlo. Entonces sí, sí también es algo que, que preocupa, o sea, que nos preocupamos por hacer, por practicar, por ensayar, por procurar ciertos espacios, ciertos momentos para abrir justo estos diálogos que se contrapongan, ¿no? Más que se autoenuncien. Sí. Y en ese sentido, nada más una última pregunta, creo. Con toda la situación ahora virtual y la pandemia y toda esta cosa, ¿cómo han visto ustedes afectadas estas relaciones con la comunidad o estos espacios de diálogo? Digo, su programa pues sigue adelante y siguen siendo activaciones del espacio público, tomando diferentes lugares, haciendo estas reuniones, pero ¿cómo ven? ¿Se ha afectado o no se ha afectado? O sea, ¿cómo les ha ido cambiando? Para nosotros sí nos afectó en muchos sentidos, en el sentido de que, bueno, para empezar íbamos a hacer todo este programa el año pasado y no iba a durar 3 meses y no un año, entonces tuvimos que reconfigurarnos y adaptarnos, pero también tomamos posturas como muy determinantes. Por ejemplo, nosotros no contamos y no quisimos hacer ningún tipo de programa virtual ni charla virtual, o sea, dijimos, bueno, en medio de esta cosa así en donde todo es digital y todo se pierde y nadie se escucha, nosotros no vamos a hacer ninguna cosa digital. A cambio, surgió uno de nuestros proyectos que más queremos en el colectivo, que se llama La Maca. Recibimos una donación de 600 libros de Andrea Torreblanca y Carlos Palacios. Y bueno, nos los habían dado desde hace un montón de tiempo y no sabíamos qué hacer con ellos, o sea, no sabíamos cómo, o sea, cómo amarrarlos para que funcionaran. Entonces surgió la Maca durante la pandemia, que es una biblioteca compartida y hicimos durante, o sea, sobre todo al principio de la pandemia y bueno, ahorita como parte de la segunda edición, pues una serie de residencias en donde elegíamos uno de nuestros libros de la Maca, se lo mandábamos a algún creador de Cuernavaca, a su casa, con una carta que decía por qué habíamos elegido ese libro para él o ella, y a cambio les pedíamos una foto, una postal, un póster, como algún tipo de ejercicio, pues ya sea divertido,
juguetón, que pudiera entablar como un diálogo mucho más personalizado y que no viviera en lo digital. Entonces, para nosotros fue muy importante seguir generando relaciones significativas a partir de la distancia y encontramos los libros como un medio perfecto para hacerlo. Evidentemente tienen mucho menos alcance, pero cada relación es tremendamente significativa. Igual, María, no sé si les quieras contar de la residencia que estamos haciendo con respecto al futuro específicamente para la edición. Sí, pues les comenté brevemente al principio un poquito. Seleccionamos 10 artistas y 10 libros de nuestra biblioteca, ¿no? Artistas locales, con los que, bueno, como les cuenta Elena, les hicimos llegar un libro, ¿no? También con esta onda medio del correo antiguo, ¿no? De llevar el paquetito con un libro. Por supuesto que hubo como todo un proceso pues de una como tipo investigación de a ver quién es este chavo, qué le vamos a mandar, de qué se trata este libro. O sea, intentamos obviamente establecer ciertas relaciones o tal vez posibilidades, ¿no? Que pudieran surgir entre la práctica del artista y pues los temas que se estaban tratando en el libro, ¿no? Este es un ejemplo que trajimos de un póster que está pues más o menos en proceso de Óscar Dorado. Óscar Dorado trabaja con collage, ¿no? Hace unos collages espectaculares. Le mandamos este libro de arqueologías del futuro y que igual ahorita Elena nos puedes como contar un poquito como tal vez los temas de los libros así rápidamente, o sea, es como un espectro súper amplio de los futuros, ¿no? Pues nada, esto les fue libre, ¿no? Los lineamientos eran muy básicos, solamente les pedimos que se hicieran estas obras visuales con los 2 colores que estamos utilizando para nuestra edición, porque los vamos a imprimir en una técnica que se llama risografía, que funciona como con capas de tinta, que nos gusta muchísimo. Y bueno, pues es como 2 opciones que hizo Óscar y que aparte estuvo muy padre porque parece que es una residencia medio individual, ¿no? O sea, como que tú y tu libro, tú y tu póster, pero estuvimos haciendo una reunioncita, pues ahorita de forma virtual porque pues COVID, pero ojalá pronto podamos hacer una presencial, aunque sea chiquita y al aire libre. Y lo que estuvo muy padre es como ese proceso, o sea, que los residentes compartieron su proceso, algunas ideas que se detonaron a partir del libro y que también se conocieron, porque muchos artistas no se conocían, ¿no? Entonces fue muy padre ver cómo Iván García, me parece, Iván, que es súper chavo, que es muy joven, de repente conoce a otro artista que es de otra generación y que coinciden en la residencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido como que estas residencias crean también lazos entre la comunidad artística que están muy padres, ¿no? Sí, justo toda nuestra, o sea, digamos que tenemos la MACA y dentro de la MACA está la Biblioteca del Futuro, que sería como la participación de la MACA dentro de esta edición, que realmente tenemos súper poquitos ejemplares, tenemos como 30 ejemplares súper seleccionados de libros que tienen temáticas en torno al futuro, pero que creemos que son autores también importantes, que no se han leído en Cuernavaca, ¿no? Que un poco creemos también, y que algo que ha hecho Palmera Ardiendo, pues es traer cosas nuevas. Creemos que, o sea, una de las cosas que hemos hecho es también ver qué vacíos hay en la ciudad en tanto programas expositivos o programas dentro de las universidades y cómo tratar un poco de navegar por ahí. Entonces, pues bueno, nuestra biblioteca del futuro es muy pequeña, pero creemos que tiene visiones súper interesantes, tiene manifiestos feministas, tiene visiones pasadas del futuro, tiene catálogos de exposiciones alrededor del futuro, tiene a teóricos como Mark Fisher y Frederick Jameson y Bifo Berardi, ¿no? Que están tratando el futuro como, pues bueno, que es un hot topic el futuro desde hace unos años también. Y bueno, estas 10 comisiones que hicimos, artistas, pues nos van a devolver pues, una serie de pósters que estamos pensando en
pegarlas en la ciudad, ponerlas en la página a disposición de todo el mundo, hacer una mini publicación, o sea, como que queremos también que pues esta producción de artistas nuevos o artistas de la ciudad pues tenga como muchas salidas y bueno, viva en diferentes tiempos. Justo preguntaban si se iba a dar alguna salida o algún archivo, de alguna manera si iban a ser accesibles, pero ya vi. Y esa pregunta también salía para Sofía. Preguntan aquí, Itziar, todo el archivo que juntaron de todas las conversaciones, de todos los diálogos y alrededor de lo de Illich y todos estos, el que nos mostraste, ¿eso están disponibles en algún lugar o qué pasó con toda esa información? Sí, como dije al final, físicamente hay una selección del archivo, no todo, que es un archivo hospedado por Aeromoto, que es un proyecto artístico que funciona como una biblioteca pública, es un lugar de consulta libre y también ahora se acaban de mudar de sede y no sé si siguen con el servicio de préstamo, pero lo tenían en alguna época. Ay, de hecho se me olvidó mencionar, perdón que te interrumpa, Sofía, pero se nos olvidó mencionar a Aeromoto. Aeromoto nos prestó varios libros para nuestro carrito, para esta biblioteca del futuro. Qué bueno que los trajiste, perdón, se me había olvidado mencionarlos. Perdón por interrumpir. Sí, justo hubo estudiamos mucho con, digamos, Maru Calva y Mauricio Marcin, que son dos de los fundadores de Aeromoto, estuvieron en el proyecto Entre Utopía y Desencanto desde el principio y hablamos mucho del libro como una herramienta convivencial, que es otra de las nociones que propone Illich. Y en estos ejemplos que él da de tramas del aprendizaje, o sea, de espacios para la autogestión del aprendizaje que no necesariamente serían escolarizados, uno de los primeros ejemplos que pone pues, es la biblioteca, ¿no? Y en realidad tiene que ver con todo aquel espacio que pudiera garantizar un acceso libre a objetos que puedan acompañar procesos de aprendizaje. Y otra serie de herramientas donde él habla en realidad del derecho y de la posibilidad de que todo el que quiera aprender algo se pueda encontrar con otro que tiene la misma búsqueda y que todo el que quiera enseñar algo pueda ofrecerlo. Aquí viene un poco la idea de lo desprofesionalizado, sin necesidad de garantizar su conocimiento con títulos institucionales o académicos, sino poder entrelazar también otro tipo de formas de aprender y de enseñar y de saberes que no están, digamos, en la noción más monopólica o hegemónica del conocimiento académico, ¿no? Y entonces hay ahí como procesos de entrelazado súper interesantes. Un poquito después fundaron ellos Aeromoto, ahí se recibió el archivo y entonces es donde una buena parte de eso está disponible. Hay otras cosas, por ejemplo, una colección casi completa de los cuadernos de SIDOC que nos prestó directamente Gustavo Esteva, que tuvimos en disposición durante la exposición, que no teníamos nosotros el derecho de toma de decisión sobre hacerlo público o no, entonces eso no se pudo compartir y en un momento tuvimos una plataforma digital que después fue muy compleja sostener y entonces ahora no está disponible en línea, ¿no? Pero digamos así, ahorita en Aeromoto, que ahora está en Seminario 2 en la Ciudad de México, en el centro, y bueno, ahora es eso, ¿no? Pero uno de los proyectos que hizo Taniel Morales, que participó también del proyecto, hizo varios. La radio pirata XH Sin Permiso, que era esta radio bocina que transmitía su propio programa público en vivo afuera del Borda. Él también hizo este otro proyecto que viene haciendo hace por lo menos desde el 2009, quizá antes, que se llama Parcial o Total, y que él habla del proyecto como un performance y un proyecto de fotografía. Y lo que hace es físicamente, o sea, durante los 4 meses que tuvimos el espacio expositivo ahí en el Jardín Borda, fotografiaba físicamente una por una las páginas de los libros de todo el archivo. Y lo que hace es que como proyecto fotográfico interviene la imagen con un dedo, con un fuera de campo, con un doblez en la hoja, ¿no? Entonces se apropia de la imagen, es una imagen intervenida que pasa a ser una obra artística fotográfica y con eso tiene una biblioteca
semi-pirateada, en realidad apropiada artísticamente, de más de 6,000 títulos y que ha estado haciendo en diferentes instituciones. Podría ser una de la MACA, por ejemplo. Y eso estaba disponible en un CPU durante toda la exposición en el Borda. Tú podías llegar con un USB y llevártela. Y luego también estuvo en Aeromoto durante un tiempo. Ahora por cuestiones de espacio se tuvo que quitar, pero la idea era como crear un canal alternativo de circulación de esos materiales. Entonces, de esa manera estaba ahí sí todo el material digitalizado disponible para llevarlo físicamente, ¿no? Está buenísimo. Va. Y otra pregunta que hacen en Facebook es, ¿cuál es la pertinencia de llenar los vacíos que hay en la ciudad a través de estos contenidos? ¿Responden a necesidades contextuales? Creo que iría tal vez hacia Palmera, ¿no? Como cómo pensar, o sea, ustedes como un espacio alternativo llenan un espacio en Cuernavaca, o sea, surgen de estos, vamos a decir, desencantos, ¿no? Con las instituciones, con lo que se había formado desde los museos y desde el gobierno, y salen en una cosa, pues a la par, ¿no? O sea, ustedes como colectivo, ¿cuál sería su función? ¿Sirven como un puente, lo que ahorita comentaba, ¿no? De que los artistas se conozcan, como de crear una comunidad un poco más, pues, cohesionada o alguna cosa? ¿O cómo se ven? Pues creo que, no sé, ¿sabes? O sea, como que servimos para muchas cosas y también no servimos para nada. O sea, siento que es como una plataforma como un mini campo de pruebas que nos estamos armando a ver qué cosas pasan, ¿no? Creo que hay una intención muy grande de eso, de generar algún tipo de explosión en la ciudad, ¿no? Creo que todos estamos pues todavía aún decepcionados de que vas al Mac, vas al Borda o sea, están chafas los contenidos, ¿no? Entonces creo que también es una plataforma para nosotros hacer lo que queramos en algún sentido y reunir a los agentes que queramos y entablar diálogos y hacer cosas, pero así como, bueno, no, nosotros somos los que estamos representando y somos la opción, vota Palmera Ardiendo, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata como de pues, generarnos y procurarnos un espacio para nosotros mismos de pensamiento, error, prueba, o sea, y de diálogo, porque al parecer no podemos encontrarlo tampoco tan fácilmente ahí. Sí, creo que, por ejemplo, el gesto de las bardas, a pesar de que es hiper material, ¿no? Está ahí, también funciona un poco como metáfora a eso, ¿no? Como a llenar espacios, ¿no? Y con cosas que queremos hacer, ¿no? Con estas preguntas abiertas que están ahí ocupando un muro que también es nuestro, que es del espacio público, ¿no? Y que suelta más bien preguntas, ¿no? O sea, tal vez tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si tengan alguna otra cosa, algún otro comentario. A ver, sí, perdón, otra pregunta para Sofía. Dice, pensando que el archivo resultado de la producción e investigación habla de un espacio contextual, en este caso Cuernavaca, ¿no es contraproducente que el archivo esté en la Ciudad de México? Fue una solución contingente, o sea, no había un espacio en la ciudad de Cuernavaca que lo recibiera y una de las cosas que hicimos fue no decidirlo por nuestra cuenta, sino hacer una sesión pública que fue el cierre de 4 meses de trabajo en el Borda y convocar abiertamente a una plenaria donde pudiera haber diferentes propuestas y discusiones sobre qué hacer con ese archivo. Y ahí en realidad éramos más de 90 personas, vino gente que había trabajado directamente con Illich, artistas que habían participado del proceso, cronistas de Cuernavaca, activistas, en fin, había en realidad como una convocatoria, yo pienso, bastante heterogénea, que no nada más tenía que ver con una toma de decisión de qué hacemos con estos libros, dónde los ponemos, sino desde un sentido convivencial, que es otra de las lógicas que se desprenden del pensamiento illichiano, que implica
garantizar, por un lado, el acceso a estos objetos, a estos textos, a estas referencias, pero por otro lado, digamos, como el compromiso por activar y entablar un diálogo, y a quién le compete y quién se siente, digamos, interpelado por eso, cómo se responsabiliza. Entonces sí que se vieron, digamos, como diferentes opciones, y en ese momento concreto la posibilidad, digamos, como práctica era colocarlo en el archivo de Aeromoto, que si bien está geográficamente situado en la Ciudad de México, también estaba convocado desde un espíritu, digamos, que orgánicamente se desprendía de todo el proceso de construcción de ese archivo, ¿no? Y tampoco era una decisión determinante. Lo que pasa es que también después yo estuve viviendo fuera de México y por lo pronto pues se quedó ahí. Hubo diferentes invitaciones para activar ese archivo y está disponible, y si alguien tiene alguna otra propuesta para Cuernavaca, nosotros estamos súper abiertos para conversar al respecto, ¿no? No fue una, digamos, como una determinación categórica y finita, ¿no? Sino que ahí, pues ahí está. Y además a lo largo de estos años, esto ya pasó hace 8 años, 7, ha habido toda una serie de conversaciones también en diferentes momentos, donde la UAM, por ejemplo, había adquirido una de las sedes que fue del CIDOC, donde había en algún momento de otra gestión previa también administrativa, un proyecto de activar ahí también un programa que de alguna manera continuaba con algunas de las nociones desprendidas de quienes participaron de las redes illichianas. En fin, o sea, como que ha habido aproximaciones dentro de lo posible, y esa fue en ese momento particular era la opción factible y que permitía que se siguiera activando el diálogo, ¿no? De todas maneras, digamos, la historia no nada más está en esos libros, ¿no? Y hay un montón del archivo, digamos, la UAM tiene un archivo importantísimo de la biblioteca de Illich, casi toda la biblioteca del CIDOC tiene una buena parte en el Colmex, y esos archivos están, algunos de ellos disponibles, pero va más allá otra vez de la gestión administrativa del archivo, y tiene que ver con para quién y cómo y con qué sentido se reactivan esos diálogos y cómo responden a preocupaciones vigentes, ¿no? Súper, gracias. Y ya nada más para cerrar, una última pregunta. Dice, con base a su experiencia, ¿qué advertencias pueden dejar los estudiantes y artistas emergentes en las prácticas colectivas y de cooperación? Nadie, bueno, yo. Ay, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué consejo o qué? Pues sí, prácticamente, ¿qué advertencias les pueden dar a los estudiantes y artistas? Ay, no sé, yo siempre cuando hablo esto con alumnos, me invitan a dar charlas en universidades, les digo que hagan las cosas. O sea, como que siento que justo el accionar ya es toda la diferencia con todo. Entonces, o sea, para mí, o sea, el mejor consejo que, que me han dado o que siento que puedo hacer con respecto como a jóvenes que están como empezando en esta cosa, es que hagan las cosas, o sea, que si quieren, o sea, creo que hay un proyecto por ahí como joven en Cuernavaca que me parece muy divertido y muy fresco, que es la albercada, ¿no? Y me parece como lo más divertido, que tienen albercas vacías y están haciendo exposiciones, ¿no? Entonces creo que cualquier cosa es, o sea, se puede hacer, ¿no? O sea, no sé, para mí sería eso. Creo que hay una diferencia enorme, y que ya también antes lo decía Sofía, ¿no? Como en esta cosa de teorizar, hacer discursos y lo que sea, y otra enorme cuando ya se ejerce en la práctica. Y creo que es ahí donde las cosas pasan y enriquecen y se hacen las alianzas y los diálogos y pasa todo. Entonces, pues eso, que si tienen un proyecto y una idea, que la hagan, no sé. Yo también diría que hay también como una, digamos, hay una posibilidad de aprendizaje en el contexto de la escuela de artes, ¿no? Y ahí se tejen una serie de relaciones. Luego pareciera como una dimensión medio abismal entre eso y los entornos más institucionales, expositivos, de práctica profesional, artística, etc. Y yo creo que
estas gestiones, digamos, de los espacios colectivos y compartidos, como dice Elena, tiene que ver con, por un lado, hacer, y por otro lado, que permiten desde la práctica también ir como probando y ensayando dónde me relaciono yo, qué es lo que aprendo en ese espacio que no aprendo en la escuela, digamos, también qué ese entorno, digamos, del proceso compartido, de qué manera me permite arriesgar, experimentar, ensayar de maneras que no lo haría yo en mi práctica individual de estudio, si es que tengo una, ¿no? Y también que van prefigurando una relación, digamos, de posicionamiento propio con el entorno, ¿no? O sea, a quién le interesa lo que yo hago, a quién quiero convocar, cuáles son los espacios, cómo hago un poco instituyendo mi propia práctica, cuáles son los canales de distribución y de circulación de eso que yo estoy produciendo como un agente cultural, a quién creo que le interesa, quién me interesa escuchar de regreso, ¿no? Y que ese tipo, digamos, de surco y de tejido de redes es crucial, no nada más en términos de profesionalización o de advertencia, sino también de tener a esa, de formar parte de un tejido real, social y colectivo al cual, en el mejor de los casos, le interesa lo que yo hago y me interesa escuchar de vuelta, ¿no? Y por otro lado, que también este tipo de ejercicios colectivos yo siento que permiten que uno le entre a diferentes maneras de hacer en conjunto, que no nada más es esta idea bastante escindida de la realidad del artista solo en su estudio produciendo y luego el galerista que le expone su individual, sino que hay toda una cosa donde yo me dedico a organizar, me doy cuenta que soy buena para escribir, tal otro tiene redes y le late bien invitar gente, ese otro, y esos espacios también de producción que además involucran la diversión, el deseo, el goce, la fiesta, ¿no? También la crisis, la apuesta, el pensar en colectivo, todo eso va creando espacio cultural y social que responde también a mis necesidades, mis crisis y mis intereses y a las que comparto con mis cómplices, ¿no? Y creo que esas relaciones de complicidad van haciendo pues, que lo que hacemos tenga sentido, si no, bueno, para mí personalmente. Habrá quien tenga otras apuestas. Buenísimo. Pues muchas gracias, Sofía, María, Elena, por compartir este espacio. Creo que se armó muy bien. Y pues gracias por estar aquí, ¿no? Gracias a las tres. Fue una muy bonita charla. Creo que detonaron algunas ideas, ¿sí? Que es lo más importante. Aparte de expresar lo que habían, el proyecto que están haciendo, el proyecto que hicieron, ¿sí? Creo que se abren muchas puertas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Les agradezco esto también ya me dan ganas de hacer otras charlas con otros, otros colectivos en otras partes de la República, porque yo creo que es bien importante empezar a extender esas redes, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo, nos ha servido mucho. Mucho éxito mañana, o cuando inauguran ustedes, ¿arrancan mañana? ¿Sí? El viernes. El viernes, pues. El viernes es un evento de un día. Bueno, mucha suerte con el banderazo de salida, ¿sí? Y nuevamente les agradecemos muchísimo el haber participado. Gracias, Rodrigo, por conducir esto, tu debut como moderador. Mil gracias. Gracias a Caro y a Samara que están atrás lidiando con la tecnología. También fue una prueba para nosotros. Entonces, les agradezco a todas, a todos su contribución al proyecto. Lo que podamos hacer nosotros, ya saben que cuentan con el programa, con MAPA, ¿sí? Y pues adelante a seguir pensando, a seguir imaginando. Muchísimas gracias. Dale. Gracias. Nos vemos. Mucha suerte. Bye. Adiós. Gracias.